Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Sofía Alejandra Cárdenas Preciado y vengo a presentarles espacios y subespacios vectoriales. Podemos comenzar por la definición y por qué son importantes. Una de las importancias que tienen las ramas es en la física. La suma de fuerzas y velocidades se modela con espacios vectoriales, y en computación gráfica sirven para la rotación y escalamiento de imágenes en 3D. Finalmente, en matemáticas, las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales forman subespacios. En la siguiente tenemos qué es un espacio vectorial. Básicamente, un espacio vectorial es un conjunto de vectores donde siempre puedes sumar vectores y multiplicarlos por números, y los resultados te tienen que dar dentro del mismo espacio. Uno de los componentes, o básicamente lo que compone un espacio vectorial, lo podemos ver aquí en la siguiente diapositiva, donde puedes ver que la B significa el conjunto de vectores, la K significa los números reales del que va a ser todo el espacio vectorial. Como nos dice acá, no es un componente del espacio vectorial, sino que es la base numérica con la que trabajamos. Y finalmente, lo más importante, la suma y la multiplicación de los vectores. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que estos espacios... En esta diapositiva podemos ver los axiomas o las reglas que deben seguir estos espacios vectoriales para que sean un espacio vectorial. En la primera podemos ver el cierre bajo la suma, que esto significa que en la suma de dos vectores nos va a dar otro vector encima de la recta. En el siguiente tenemos cierre bajo multiplicación por escalares. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un vector, y lo vamos a multiplicar por un número escalar y nos va a dar otro vector dentro de la línea. Existencia del vector 0. En esta, como podemos ver acá, tenemos un vector 0 y un vector normal. Entonces, la suma de estos dos nos va a dar el mismo vector principal. En la siguiente tenemos existencia de inverso aditivo. ¿Qué nos dice esto? Que todos los vectores o espacios vectoriales tienen que tener un inverso aditivo, que es el contrario del vector, y la suma de este nos va a dar 0. Luego tenemos conmutatividad de la suma, que es no importa cómo sumes tus vectores, siempre nos va a dar el mismo resultado. Como podemos ver en este ejemplo, 1,2 más 3,4 da 4,6 y 3,4 más 1,2 da 4,6. En la siguiente tenemos la distribuibilidad del escalar con respecto a la suma de vectores. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que no importa cómo tú organices tu suma y tu multiplicación, siempre va a dar el mismo vector. Como podemos ver acá, aquí tienes este escalar, lo tienen así, lo suman y da lo mismo, y lo mismo en esta parte. El escalar está por fuera y se suma y va a dar 6,6. La siguiente dice distribuibilidad de la suma de escalares con respecto a un vector. De la misma manera, la manera en la que tú distribuyes tus vectores nos va a dar el mismo vector. Si lo sumas, como les decía, la distribuibilidad de la suma de escalares con respecto a un vector significa que no importa cómo tú lo sumes, si lo sumas primero, lo multiplicas después, o lo multiplicas primero y lo sumas después, va a dar el mismo vector. En la siguiente diapositiva podemos ver qué hace un espacio vectorial ser un espacio vectorial. Lo que hace esto es que básicamente el espacio vectorial está obligado a cumplir con los axiomas que vimos en la anterior diapositiva. Si este espacio vectorial no cumple con los axiomas, no es un espacio vectorial. En la siguiente diapositiva podemos ver uno de los ejemplos, que en este caso son los polinomios con coeficiente, donde podemos ver en el primer ejemplo, que es esta donde puedes ver A0 más A1 más A2 son números reales, que por ende nos va a dar otro polinomio. Entonces acá podemos ver dos ejemplos de un polinomio y acá hay otro. Los está sumando, acá se suman y eso nos da otro polinomio. Siguiente, tenemos otro ejemplo aquí que nos da que
multiplicamos por un escalar y esto nos va a dar otro polinomio. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple con la regla de, como les decía, en estos dos ejemplos podemos darnos cuenta que estos dos polinomios cumplen con la suma cerrada. Por eso los polinomios con coeficientes reales forman un espacio vectorial, porque no importa si los sumas por un vector, por un número escalar o entre ellos, siempre te va a dar un polinomio. En la siguiente diapositiva podemos ver otro ejemplo que son las matrices 2×2 con números reales. ¿Qué quieren decir que es 2×2? Que tienen dos columnas y dos filas. En este caso aquí podemos ver uno de los ejemplos y aquí pasamos al A más B, donde sumamos la matriz A con la B, donde podemos ver 1 más 0 es igual a 1, 2 más menos 1 es igual a 1 y así sucesivamente, donde podemos ver que nos da otra matriz de dos columnas y dos filas. También en este podemos ver que tenemos una matriz donde se multiplica por un escalar y sigue siendo o nos sigue dando una matriz de dos filas con dos columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que también está bajo la suma cerrada, porque aunque se multiplique por un número escalar, ella sigue siendo una matriz de dos columnas y dos filas, una matriz 2×2. En esta diapositiva podemos ver que no es un espacio vectorial. Pongamos atención en esto. Un espacio vectorial debe cumplir todos los axiomas: suma, multiplicación, suma bajo llave, suma cerrada y todos los que habíamos explicado en la anterior diapositiva. Si falla aunque sea solo un axioma, no es un espacio vectorial. Aquí podemos ver en la gráfica un ejemplo en donde nos dice que la recta es esta azul que puedes ver acá, el punto rojo es 0.1, que aquí da 0.1, y el punto verde, que es 1.2. La suma de estos dos da 1,3 y eso nos da fuera de la línea, lo que quiere decir que esto no es un espacio vectorial, porque si así lo fuese, estaría este punto morado dentro de la recta azul. Siguiente, vamos a hablar sobre los subespacios vectoriales. En este momento vamos a empezar a hablar sobre los subespacios vectoriales. Básicamente, ¿qué nos dicen de los subespacios vectoriales? Son básicamente lo mismo que los espacios vectoriales, pero ocupan menos espacio. Ellos cumplen también las mismas reglas, que quieren decir axiomas, que hablamos anteriormente. Usan las mismas operaciones de suma y multiplicación por escalares que el espacio grande. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sí es un espacio vectorial y lo que no es un espacio vectorial. Un espacio vectorial cumple con la cerradura bajo suma, un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial tiene que cumplir con la cerradura bajo suma, la cerradura bajo el producto y tiene que tener un vector cero. Cada vector tiene un opuesto, o sea, su inverso. Aquí podemos ver cómo se comportaría. Podemos asimilar que este pedazo que está acá podría ser un subespacio vectorial porque cumple con que está dentro de la recta, ocupa un espacio más pequeño que el espacio vectorial y cumple con los axiomas que podemos ver acá. Y este no sería un espacio vectorial porque, como les digo, la suma de estos dos da por fuera de la recta. Una de las aplicaciones de los espacios vectoriales en nuestra carrera o en la mía, que es ingeniería en energía, podría ser los campos eléctricos y electromagnéticos. Cuando tenemos plantas de electricidad, ellas se manejan por campos electromagnéticos que forman espacios vectoriales. Cuando tenemos plantas eléctricas, ellas se manejan por electronegatividad. Y podemos ver que los campos electromagnéticos se manejan de forma vectorial, donde se pueden sumar campos y multiplicarlos por escalares. Finalmente, podemos ver de dónde sacamos toda la información. Acá puedes darle clic y puedes ver toda la información que está en mis diapositivas. Con esto, muchas gracias por su atención.